Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar nuestro producto integrador de aprendizaje y el equipo está conformado por Elisa, Verónica, Alejandra, Ana y su servidora Kenny. Como introducción tenemos que el nombre del proyecto a un proceso que cualquier tipo de empresa debe de tener. Esto ayuda a que sea competitiva y exitosa dentro del mercado. El proceso en sí se refiere a recolectar y analizar la información que hay sobre las tendencias y el comportamiento de los demás mercados, incluyendo las necesidades y deseos de los clientes y también de los demás. Entre esto también existen otros factores internos como externos que pueden afectar al desarrollo a la hora de... Bueno, ¿qué se explicará en cada caso? Se explicará el planteamiento, el procedimiento, resultado y conclusiones. Y empezamos con el primer caso de Century National Bank. Para comprender mejor a los clientes, el señor Selig pidió a la señora Wendy Lambert, directora de planeación, que seleccionara una muestra de clientes y preparara un informe. Para comenzar, ella ha nombrado un equipo de entre su personal. Usted es el jefe del equipo y el responsable de elaborar el informe. Después se seleccionó una muestra aleatoria de 60 clientes, además del saldo de cada cuenta al final del mes. En base a esto determinaremos lo siguiente. Ok, vamos a determinar el número de transacciones en cajeros automáticos del mes pasado, el número de servicios bancarios distintos que utiliza cada cliente, si el cliente posee una tarjeta de débito o no lo hace, si paga intereses o no, y también determinaremos la media de los saldos de las cuentas de cheques y por último el rango y la desviación estándar de los saldos de las cuentas de cheques. Bueno, aquí tenemos una tabla con las 60 muestras aleatorias y pues sus datos. Ok, primero vamos a hacer el número de transacciones en cajeros automáticos del mes pasado. De los 60 clientes, se hicieron 676 transacciones en cajeros automáticos y para obtener el resultado, bueno, el promedio, tenemos que dividir 676 entre 60, lo que da un resultado de 11.26 y por lo tanto el número de transacciones en cajeros automáticos del mes pasado fue de 11 veces al mes. El siguiente es el número de servicios bancarios distintos que utiliza cada cliente. Ok, 265 fueron los servicios bancarios distintos de todos los clientes y en promedio de cada cliente fueron 4.4. Por lo tanto, el promedio de los clientes daron 4.4 servicios distintos el mes pasado. El tercer punto es si el cliente posee una tarjeta de débito. Ok, de los 60 clientes, 26 de ellos sí la tienen, mientras que 34 no la tienen. El cuarto punto es si se paga intereses o no en la cuenta de cheques. De esos 60 personas, 16 personas sí lo hacen, mientras que 44 no. Y aquí está la tabla donde representa pues tales datos. Ahora determinaremos la media de los saldos en la cuenta de cheques. Ok, bueno, se ordena de menor a mayor y pues la mediana se calcula sumando todos los valores y dividiendo la suma entre el número total de valores. Aquí la mediana es 1320 más 1474 entre 2, lo que da un total de 1397. Y la media 20.502 entre 16 y nos da como resultado 1281. De la sucursal 2 es 31.954 entre 6, lo que da un total de 1.879. Y pues aquí se ordenan los datos de menor a mayor y la mediana fue 1.958. De la sucursal 32 también se ordenan los datos de menor a mayor. La mediana es de 1.455 más 1.554 entre 2, lo que da un total de 1.504.50. Y la media, 19.031 entre 14 igual 1.359.35. De la sucursal 4 igual, se ordena de menor a mayor. Aquí el menor es 1.167
y la media es 18.505 entre 13 igual 1.423.46 y la mediana es 1.487. Seguimos con el inciso 2 de este primer problema del banco. Este inciso nos dice que determinemos el rango y la desviación estándar de los saldos de las cuentas de cheques. ¿A qué se refiere? A que ante esta tabla vamos a sacar cada derivado y cada resultado de lo que nos vayan a estar preguntando progresivamente, que en los datos tenemos el saldo de cuenta, que se verá representado como X, X menos media, que es la que ya sacamos, por eso lo sacamos de cada sucursal, porque aquí nos pedía como que algo más específico, y de hecho aquí ya viene la fórmula de lo que vamos a hacer, X menos media al cuadrado. Vamos con la sucursal 1, con los datos previamente ya mencionados por mi compañera Alejandra Silva Pantoja. El rango fue de 1913 y como vimos, se va a restar con 343, que son el primer dato del saldo de cuenta, que nos daría un resultado de 1.570. La variancia sería de 3.374.645.64 dividido entre 15, que es el número de datos que nos proporciona la tabla, y nos dará un resultado de 22.476.4, mientras que por último la desviación estándar de la primera sucursal es de 224.976.37, dando un total de 16 cuentas de los saldos que sí cuentan con cheques. En la sucursal 2, nos viene otra tabla diferente, que igual viene con el saldo de cuenta, con la media y media elevado al cuadrado, donde el rango es de 2.409 menos 1.125, que da el resultado de 1.284, con una variancia de 123.114.30, que se divide con la varianza de la tabla entre 17 menos 1, que lo simplificamos a 16. La desviación estándar da un resultado de 350.80, dando un total de 17 cuentas con un cheque en este banco, de la sucursal 2. Vamos con la sucursal 3, que viene con los mismos datos, claro, diferentes, dándonos un rango de 2.244 con una variancia de 467.148, que fue dividida entre 14 menos 1, entre la varianza del rango. La desviación estándar fue un resultado de 350.87, que significa que fue un total de 13 cuentas que solo contaban con un cheque en este sucursal número 3. Seguimos con la sucursal número 3 porque aquí ya nos pide especificar más a profundidad los datos. Entonces aquí hicimos una tabla donde se ordenó por saldo en cuenta, número de cuentas, porcentaje de estas cuentas, frecuencia de que utilizan, punto medio y media mediana. Entonces, digamos que en el saldo de cuenta tenemos de 160 a 760 cuentas, de 760 a 1.360, así hasta llegar a un resultado de 2.560, dándonos un total de que en el número de cuentas son 13 en total de todas las cuentas, con un 100% de porcentaje y con una media de 5.316.956.26, porque el rango fue de 2.360, que fue sacado gracias a la media y la varianza, que nos dio un resultado de 14 cuentas. Entonces pasamos ahora con el caso número 2 de nombre Beer Group Medical Center, el cual nos menciona lo siguiente. La señora Jenny Dempsey es gerente del Centro de Atención de Emergencia del Beer Group Medical Center
y una de sus responsabilidades es tener enfermeras suficientes para que se atienda con prontitud a los pacientes. Es muy estresante para los pacientes esperar mucho para recibir atención de emergencia, aunque sus necesidades no sean de vida o de muerte. Y la señora Dempsey reunió la información siguiente respecto del número de pacientes durante las últimas semanas, además de que el centro no atiende los fines de semana. Da la impresión de que hay algunas diferencias en el número de pacientes atendidos el día final de la semana, y si hay diferencias, cuáles días parecen ser los más ocupados, y redacta un breve reporte que resuma sus hallazgos. Entonces, para este caso, aquí también, por ejemplo, se nos proporcionaba una tabla, ¿no? En la cual nos mencionaban desde las fechas, el día, que es importante recalcar que solamente era de lunes a viernes, porque como se mencionaba, no trabajaban los fines de semana, y pues los pacientes, el número total. Para esto lo que nosotros decidimos realizar fue pues llevar a cabo una hipótesis de 6 pasos. Entonces aquí tenemos la explicación de cada uno. Empezamos con el paso número 1, que es el planteamiento de la hipótesis. Entonces tenemos tanto la hipótesis nula, que es representada con H0, y la hipótesis alternativa o H1. Entonces en la hipótesis nula tenemos que no existe diferencia en el número de pacientes en el día final de la semana, mientras que en la hipótesis alternativa sí existe diferencia en el número de pacientes en el día final de la semana. Entonces, para poder llegar a esta decisión, pasamos al paso número 2, ¿no? Que es calcular el nivel de significancia. Entonces, aquí nosotros utilizamos el más frecuente, que viene siendo el 0.05. En el paso número 3, pasaríamos al estadístico de prueba, en donde vamos a llevar a cabo, pues, la distribución F. Entonces, pasamos al paso número 4, que es tomar lo que viene siendo la regla de decisión. Entonces, aquí vamos a calcular tanto los grados de libertad del numerador como del denominador. Aquí, por ejemplo, les puse pues una tabla, ¿no? Que es la tabla de distribución de Fisher, en la cual se toma con referencia con el valor crítico que habíamos mencionado, que era del 0.05. Entonces, para calcular estos grados en el numerador, tenemos que es K-1, que esto vendría siendo o sustituido, que es 5 menos 1 es igual a 4. Mientras que los grados en el denominador, pues vendría siendo n menos k, que esto es igual o sustituido 20 menos 5, ¿no? Entonces, si lo pasamos nosotros a la tabla, aquí podemos observar el valor crítico, que es el que está como resaltado en una casilla en color rojo, que es de 3.056. Entonces, nuestra regla de decisión es rechazar hipótesis nula si el estadístico F es mayor que este valor crítico 3.056. Entonces, el siguiente paso es tomar la decisión. Entonces, para esto vamos a empezar primero calculando la media total. Aquí se puede observar en esta tabla pues todos los días, ¿no? Que viene siendo de lunes a viernes. Y bueno, ya sabemos cómo calcular la media, que es muy fácil. Aquí nada más se vacían los datos que nos habían puesto en la tabla. Entonces, por ejemplo, voy a tomar como ejemplo el lunes. Tenemos 38, 35, 37 y 37. Los sumamos, nos da un total de 147 y estos 147 pues los dividimos entre el número total de datos, que son 4, ¿no? Y nos da la media de 36.75. Así lo seguimos haciendo con los demás días, con martes, miércoles, jueves y viernes. Y por ejemplo, al final tenemos la columna de total. Entonces aquí igual vamos a sumar lo que viene siendo la pila de sumas, que nos da un total de 597. Estos 597 lo vamos a dividir entre el número total de datos para sacar la media total o global, en este caso entre 20, y nos da como resultado la media de 29.85. Ok. Después de calcular la media, pasamos a calcular la desviación estándar con la formulita que viene aquí de x menos el promedio del cuadrado. Entonces, aquí, por ejemplo, para calcular la desviación estándar o el SS total, tenemos igual la misma tablita. En este caso, por ejemplo, vamos a poner los números que ya teníamos en la tabla pasada. Entonces, digamos que era 38, me voy igual con el ejemplo de lunes, 38 menos la media que nos había dado de 29.85, lo que nos da como resultado al cuadrado, y tenemos aquí el primer número, ¿no? Que es 66.4225. Así lo seguimos haciendo con los demás días. Después sumamos el total de cada uno de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y nos da como total de nuestra SS total o variación total 510.55. Después vamos a calcular el SSE o el error de suma de cuadrados, ¿no?
Entonces, aquí para poder calcularla, vamos a encontrar la desviación entre cada observación y su media de tratamiento. Entonces, aquí, por ejemplo, igual tenemos el total de cada día y el total de este error de suma de cuadrados es de 99.25. Después, ¿qué sigue? Pues vamos a calcular la suma de cuadrados totales o SST. ¿Cómo lo calculamos? Aquí tenemos la fórmula que se está presentando, que es el SS total menos el SSE. Entonces, nada más lo que hacemos es sustituir los datos, que vendría siendo 510.55 menos los 99.25 y nos da como total 411.3. Y ya por último, ya casi de los últimos pasos, es simplemente sustituir, ¿no? Entonces, esta tabla que tenemos aquí de tabla nova fue seleccionada del libro y ya justamente lo único que nos pide son poner los datos que ya hemos estado sacando. Entonces, simplemente es eso, sustituir. Por ejemplo, aquí podemos ver desde en la tablita la suma de cuadrados, los grados de libertad, la media cuadrática, para poder al final calcular esta distribución F, que ya después calculado así nada más sustituyendo nos da un total de 15.54. Y ahora sí viene el último paso, que viene siendo la interpretación. Como nuestro valor de F fue de 15.55 y esta al ser mayor que nuestro valor crítico de 3.053, 56, se da entonces por rechazada la hipótesis nula. Entonces se declara que sí existe una diferencia en el número de pacientes obtenidos en el día. Bueno, ahora el caso 3 de Terry and tiempo para entregar equipos médicos, que es un centro especializado en pruebas médicas de Denver, Colorado, una de las para detectar cantidades elevadas de plomo en la sangre. Los trabajadores en talleres de la hojalatería de autos, en la industria de jardinería y los conductores comerciales de casas están expuestos a grandes cantidades de plomo y por lo tanto se deben hacer una prueba de forma aleatoria. Es muy costoso realizar la prueba, por lo que los equipos se suministran a diversos lugares del área de Denver. Terry, la propietaria, tiene interés en determinar los costos adecuados para entrega. Y para investigar esto, Terry reunió la información sobre una meta aleatoria de 50 entregas recientes. Los factores que se consideran relacionados con el costo de entrega de equipos son la preparación, el tiempo en minutos desde la recepción del pedido por teléfono y cuando el equipo está listo para su entrega. La entrega, el tiempo de recorrido real en minutos desde la planta de Terry hasta y las millas, que es la distancia en millas desde la planta de Terry hasta el cliente. Esta es una tabla de las 50 muestras que se mencionan en el problema. Cada una, así como la preparación, la entrega y las millas. Bueno, continuando con el problema, tenemos que formulemos la ecuación de regresión lineal múltiple y se describe la relación entre el costo de la entrega y las demás variables. Estas tres variables explican una cantidad razonable de la variación de la variable dependiente. Estima el costo de entrega de un equipo cuya preparación tarda 10 minutos, 30 minutos de entrega y recorre una distancia de 14 millas. Bueno, primero pusimos los datos que tenemos ahí, que son variables independientes, que son 10 minutos, que son la preparación, y los pusimos como X1, 30 minutos, que es la entrega, como X2, y las 14 millas de distancia como X3. La variable dependiente que la conocemos como Y, que es el estimado del costo. Ahí tenemos la fórmula que utilizaremos, que es, bueno, ya. Bueno, ahí tenemos, en base a la tabla de las 50 pruebas, hicimos la tabla de arriba, que tenemos la intercepción, que es Y, que es 13.38, la variable X1, que es menos 0.01, la variable X2, que es 0.001, y la variable 3, que es 0.88. Bueno, en la fórmula sustituimos los datos, que sería Y es igual a 13.38, el menos porque más por menos es menos, así que es menos 0.013 por 10, que es el tiempo de preparación.
más 0.001, que es la variable x2 por 30, que es el tiempo de entrega, más 0.88 por 14, que es la distancia de 14 millas. Entonces primero sustituimos todo eso y empezamos a multiplicar, que menos 0.13 por 10 nos sale a menos 0.13. Después 0.001 por 30 nos sale a 0.03. Después tenemos que 0.88 es igual a 0.32, entonces nada más sustituimos los datos, que sería y es igual a 13.38 menos 0.13 más 0.03 más 12.32, que es igual a 26.6. Entonces, como conclusión tenemos que el estimado de costo Y es 25.6. Bueno, eso sería todo de nuestra presentación del Producto Integrado de la Aprendizaje.